Y este es un mensaje muy sencillo, muy breve, que quiero leerlo en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y todo este relato del capítulo 5, inclusive hasta el 9, 10, es un relato muy interesante. Siempre hablamos lo valioso que son las cartas apostólicas, la necesidad de entender el modelo de iglesia que nació en Hechos, y entender que el centro del universo de Dios es Cristo. El centro de todas las cosas giran no en torno al humano, a nosotros, que lo escuchamos, lo escuchamos en las redes, lo escuchamos en predicaciones, o se enfoca en el ser humano, en que el Señor ha muerto por nosotros para darnos salvación y para que estemos bien y para que tengamos una vida de bienestar, y que Dios nos predestinó desde mucho antes de la creación del mundo para que nosotros, como hemos leído en palabras de los profetas, para ser profetas a las naciones, y que el Señor, y cuántos conceptos hemos estado mamando durante tanto tiempo, que prácticamente Dios está a nuestra disposición, como si nosotros fuéramos una pieza clave en el universo de Dios. Sin embargo, el centro del universo divino es Jesús. El centro del universo divino es Jesús. Nosotros tenemos un lugar como creación importante, como creación que lo hizo para sí. Dios hizo al ser humano para sí, y lo hizo diferente al resto, como a su imagen, a su semejanza, pero lo hizo para sí mismo, una creación que el Creador quiso hacerla, y así hizo con nosotros. Y años después, hoy en día aquí, la verdad es la misma. La verdad es, si bien la vía de redención que nosotros encontramos escrito viene desde aquel momento en que Adán y Eva cometieron ese acto de lealtad a Dios, desobediencia, de querer ser como Dios, sin la necesidad de tener que serlo. Tenían todo. Pero allí, a pesar de ese auto boicot de la propia creación, el Creador propuso un plan de redención, y que ahí nació el camino que leemos a lo largo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, que lo leemos como el camino que lleva por medio de su pueblo, por medio de un pueblo que él eligió. ¿Podría haber elegido otro pueblo? Sí, pero eligió al pueblo judío. Dios se hizo amigo de Abraham, y a partir de él, de este hombre que le creyó a Dios, él formó un pueblo en el cual, por medio de la sangre de ese pueblo, nació nuestro Señor Jesús. Pero entendamos que antes de que sea Jehová el Dios de Israel que tanto hablamos, antes de que sea el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham, ya era Dios. Antes de que las cosas fueran creadas,
Dios ya estaba. Por eso necesitamos entender el universo de Dios. Que ya Dios en sí es complejo, imagine su universo. Pero es muy sencillo entender que el universo de Dios, el centro del universo de Dios, gira en torno a Cristo. Por eso necesitamos tener esa sabiduría, necesitamos tener ese conocimiento, necesitamos tener esa revelación de poder leer lo que nos fue dado, que son estas escrituras, para entender no solo el plan, sino lo que Dios quiere y espera de nosotros. Y dentro de eso es este camino de redención que hizo por medio de Jesucristo, que nació, enseñó, dice que sufrió, murió, resucitó, y dice que hoy en día está sentado a la diestra de Dios. Y no solo eso, sino como vamos a recordar la semana que viene, es el domingo de Pentecostés, nos ha dejado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días hasta que Él vuelva. Así que yo quiero hablar y que este paradigma de Cristo, como menciono, no es más ni menos que lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Y siempre los desafiamos a releer los evangelios, releer la vida de Jesús, releer el corazón de Dios que es Jesús, y que nosotros humildemente nos ubiquemos en el contexto que merecemos. El Padre ama al Hijo. El Espíritu Santo da, ahora vamos a hablar de eso, el Espíritu Santo testifica del Hijo. Y nuestro lugar en esto es la adoración, es la rendición y es crecer para que ese Cristo sea dentro nuestro. Él no está para salvar nuestros problemas, Él no está para solucionar nuestros conflictos. Sí, lo hace por amor, en la medida que le demos lugar, pero la cosa es más simple, es entender el lugar que Él tiene con nosotros y cuánto el Padre ama a Cristo, que lo quiere dentro nuestro, lo forma dentro nuestro. La lucha con nuestro carácter la deja de lado y directamente nos da, por medio del Espíritu Santo, un espíritu nuevo para que Cristo crezca. Es hermoso esta verdad. Es hermoso entender el universo de Dios. Es hermoso entender cómo las cosas son tan sencillas de lo que hemos visto, porque escuchamos muchas cosas, pero hay una sola realidad. El único que nos permite el acceso a Dios, la reconciliación a Dios, ¿quién es? Jesús. Así que yo voy a leer simplemente 1 de Juan capítulo 5, versículo 7. Después en sus casas usted lea todo lo que forma parte del primer título del capítulo 5, que es muy interesante porque habla mucho más y desarrolla mucho más este tema, pero yo simplemente quiero mencionar que dice: son 3 los que dan testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos dice que son que dan testimonio? 3. Y menciona el Espíritu, ¿qué más dice? El agua y la sangre. Y no solo eso, sino que dice que los 3 están de acuerdo. Por eso la fe no es un salto al vacío. De hecho, en asuntos que definen nuestro destino como quién es Jesús o el sentido de nuestra vida, Dios nos ofrece pruebas, como como mencioné recién. Todo lo que he dicho es todo lo que
fue escrito por Jesús, fue escrito por sus apóstoles, por Lucas, si bien no era un apóstol, pero era un historiador que registró la vida de Jesús y ha dejado asentada tantas enseñanzas, tantas verdades del reino de Dios. Y asimismo los apóstoles, a lo largo del tiempo en que Jesús ya había ascendido, ya estaba en la presencia, sentado a la derecha de Dios, y los apóstoles aquí hablando, siendo testigos de lo que ellos habían vivido y habían escuchado. Ellos no enseñaban la Torá, porque lo que Jesús les decía, aprendan mis palabras, era el desafío de Jesús. Y aún a los mismos judíos les decía, aprendan mis palabras. Entendamos que el pueblo judío, ellos iban al templo, los hombres, por supuesto, iban al templo, pero se ha formado una iglesia en Hechos de aquello, creciendo por escuchar las enseñanzas de Jesús y los testimonios que Jesús ha hecho. Por eso era tangible, era real, eran pruebas, eran palabras que producían vida, eran palabras que el que las escuchaba sucedía algo dentro. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios. Por eso, en cualquier asunto que se refiera a todo lo que esté relacionado con Jesús y con el Evangelio, nada está sujeto al azar. Todo está acompañado de algo, de un testimonio. Inclusive hay autores que no son cristianos, ahora no recuerdo sus nombres, que si bien no está en la Biblia por obvias razones, pero han dejado registrados en sus memorias, hombres del tiempo de Jesús, que él existió, él enseñaba esos milagros que están registrados por otros también, no solo por los evangelios. Hay testimonios de sobra de Jesús, sea la palabra como sea la historia. Por eso Dios trabaja así, Dios trabaja con pruebas concretas, pruebas que nos dan la seguridad que tanto necesitamos. Porque si hay algo que nosotros nos cuesta es movernos en el aire. De hecho, el que duda de la existencia de Dios es más difícil de encontrar pruebas. ¿Cómo justificás que una naturaleza no haya tenido un creador siendo tan perfecto? Realmente es insostenible. Uno ve la complejidad de lo que es la creación y es imposible que eso haya salido de la nada. No es lógico. Realmente se necesita fe para creer que de la nada, de una explosión o de un movimiento evolucionario, las cosas se hayan hecho con tanta perfección y con tanta coherencia en sí misma que solo una mente superior pudo haberla hecho. Solo una mente una mente que tiene todas las cosas bajo control puede hacerlo. Esa coherencia de que nuestro día tiene momentos de luz, momentos de oscuridad, la rotación de la Tierra y todo lo que sucede en millones y millones de aspectos que están sincronizados. ¿Acaso una explosión puede armar esto? ¿Acaso el azar puede armar esto? No, un creador que tiene todo, pero todo
bajo control. Por eso este pasaje, hablando de pruebas, de testimonios, este pasaje nos presenta una verdad que yo le llamo contundente. Dios mismo ha provisto una triple e irrefutable evidencia sobre la identidad de Jesús y sobre su obra. Y acá Juan nos deja justamente estas 3 evidencias que muy brevemente quiero desarrollarlas. Muy rápidamente quiero desarrollarlas. Quiero mencionar qué significa y cómo nos ayuda a esto, cómo ayuda estos testimonios a fortalecer nuestra fe, a agregar más evidencia a nuestra fe acerca del testimonio de Jesús. Primero habla del testimonio del agua. Recuerdan que, no lo voy a decir por orden, voy a empezar primero decía espíritu, agua y sangre, pero partiendo, dice el testimonio del agua. Y el agua que el apóstol Juan estaba hablando, estaba haciendo referencia, era al agua que testifica, al agua del bautismo en el río Jordán, que testificó a Jesús. Y lo que sucedió en el Jordán fue algo muy especial. ¿Por qué es el agua del el testimonio? Porque ahí, en esa oportunidad fue que comenzó todo. Ahí comenzó Jesús su ministerio. Esos 3 años que se dedicó a enseñar, a mostrar que Él era el Hijo de Dios. Y todo se inició en ese momento. Y en esa ocasión sucedió algo muy particular. Algo sumamente particular. Fue la ocasión en donde la Trinidad, donde Dios Padre y Dios Espíritu Santo, juntamente con Cristo en el acto del bautismo, lo identificaron como suyo. Todos aquellos que presenciaron este acto del bautismo de nuestro Señor, recuerdan Juan el Bautista, su primo, en el cual Juan se sentía como que era todo al revés, como diciéndole: el que me tiene que bautizar sos vos, ¿sí? Vos sos el Mesías. Sin embargo, Jesús dijo: esto se tiene que cumplir, así se tiene que hacer. Y en ese comienzo fue donde la Trinidad, un Dios unido, se manifestó de 3 maneras totalmente identificables. Mateo 3:16 lo menciona, dice: después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, dice que los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Fue en esa oportunidad donde el Padre afirmó, el Padre con su propia voz afirmó verbalmente que Él era su Hijo. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo, descendiendo también desde el cielo, mostrando su presencia como una paloma, posó sobre Jesús. La Trinidad identificable con sus propios ojos. No fue un acto cualquiera el que sucedió, fue la confirmación
del Espíritu Santo y del Padre, como confirmando a Jesús como el Mesías, como el elegido y como el enviado. Sin el testimonio del agua sería un testimonio incompleto, porque cualquiera podría decir, se levantaba un loco diciendo, yo soy el Mesías, yo hablo de parte de Dios. Sin embargo, de ahí a que Dios lo confirme, lo avale, lo respalde, es otro tema. Sin embargo, el testimonio del agua muestra que la Trinidad le dijo, Él es el Hijo de Dios. No hay otro. Desde el Espíritu Santo, estando sobre Jesús, hasta una voz desde el cielo que audible, que se escuchaba. No había parlantes, no había tecnología, pero esa voz diciéndole que él era el Hijo muy amado. Así que el agua confirma, el testimonio del agua confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los presentes no tuvieron otra alternativa que decir Él realmente es el Mesías. Él realmente era el Hijo de Dios. Si no, ¿cómo hubiera sido? ¿Cómo hubiera pasado? ¿Qué fue esto? ¿Una ilusión? No, no fue una ilusión. Fue un testimonio. Y así es que comenzó esa misión redentora en la tierra, revelándose al mundo para que empezaran a entender de acuerdo a cómo lo habían anunciado muchos años antes las profecías de los escritas en el Antiguo Pacto. Ahí dentro del el Evangelio de Mateo, constantemente haciendo esa referencia a las profecías que Jesús fue cumpliendo, mencionándolas, cómo Jesús cumplió cada una de ellas. Pero el testimonio del agua fue un testimonio impactante y fue un testimonio que no dejó lugar a duda que Jesús era el Hijo de Dios. Y hoy en día, si en algún momento dudamos o si en algún momento nosotros no nos dan vuelta con algún argumento, no olvidemos. En el bautismo de Jesús, el Padre mismo le dijo, es mi Hijo amado. Él es, no es otro, no era Juan, era Él, era Jesús. Así que el otro es el testimonio de la sangre. Y la sangre es el testimonio de la prueba máxima de la obra de Jesús. El testimonio de la sangre es el testimonio más fuerte en cuanto al propósito de Jesús. Se refiere a su muerte en la cruz, pero no solamente está enfocado en la muerte, porque no era la muerte en sí, porque podríamos decir que el testimonio sí era la muerte, pero en realidad la muerte no tenía en sí, legalmente, hablándolo en cierta manera, no tenía valor. Lo que era necesaria era el derramamiento de sangre. Porque así se pagaba el precio por los pecados y así el Señor pagó el precio por nuestros pecados. Hebreos 9:22 dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre. Dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre
no hay derramamiento de pecado. Qué diferente hubiera sido que Jesús hubiese muerto bajo alguna condena en el cual le hagan ingerir algo que le genere la muerte instantánea, algo que le impida el sufrimiento, algo que él no tenga que padecer. Pero la ley, que ya venía desde el antiguo pacto entre Dios y su pueblo Israel, narrado en Éxodo, contado en Éxodo, ¿qué es lo que hacía? ¿En qué consistía? En el derramamiento de sangre. Era adrede que alguien tenga que sufrir y morir. Esto era lo que sucedió durante tantos años, y en cada corderito que moría, que era entregado por los pecados, un corderito que lo llevaban vivo y que lo sacrificaban en presencia de ellos. Ellos veían la sangre derramada. Y no solo eso, sino que hoy en ese momento, como parte del nuevo pacto entre Dios y el mundo, había que hacer derramamiento de sangre. Por eso Jesús fue presentado justamente como, ¿recuerdan cómo le dijo Juan? El Cordero de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Recuerden que Jesús vino a los suyos primero. Por eso tantos simbolismos, tantas asociaciones, tantas analogías. Juan presentándoles a Jesús con este término en Juan 1:29, diciendo el Cordero de Dios. Ellos sabían que un cordero limpiaba los pecados momentáneamente, y sabían que cuando hablaba de Jesús estaba hablando de aquel que limpiaría los pecados, pero tenía que derramar su sangre. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús fue el último cordero sacrificado para redimirnos. Fue el último. No hubo más corderos. La sangre de incontables animalitos ofrecidos no fue suficiente para satisfacer a Dios. Solo la sangre de Jesucristo puede satisfacer a Dios. No importa cuántos animales hayan sido sacrificados, la ira de Dios nunca se detuvo, nunca paró, nunca dijo basta. Solo la sangre de Cristo dijo listo, no hay más para hacer. La sangre de Cristo fue suficiente. Por eso la sangre es testimonio, porque sin derramamiento de sangre no habría redención. Sin derramamiento de sangre no habría justificación. Dicho en otras palabras, sin derramamiento de sangre no seríamos vistos justos, perfectos ante los ojos de Dios, porque Él lo pagó con su hermosa sangre. Por eso la sangre testifica, la sangre da prueba de que Jesús fue real, de que lo que Él hizo fue suficiente. Y dice unas hermosas palabras de 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, dice: no fueron rescatados
con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Y por último, el testimonio del Espíritu, que lo dejé para lo último. El Espíritu es el testigo viviente y activo que opera dentro de cada uno de nosotros. A diferencia de las otras dos pruebas, o los otros dos testimonios, algo que sucedió, recordamos, tiene valor hoy en día, pero el Espíritu hoy sigue recordándonos a Cristo, operando dentro nuestro. Palabras de Jesús, Juan 15:26, dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, dice, Él dará testimonio de mí. Por eso, el Espíritu, a eso hablamos del universo de Dios. A veces tratamos de separar a Dios de Cristo y del Espíritu Santo como dentro de nuestra filosofía evangélica cristiana o como le quieras llamar, en donde el Espíritu Santo quiere hacer cosas y obra y el poder, o cuando hablamos del Padre que es amor, y todos se centran en lo mismo. El universo de Dios es Cristo. El Espíritu Santo tiene una función muy clara y no es nuestro bienestar, sino es testificar de Cristo a nosotros interiormente. El Espíritu Santo da testimonio de Él, porque Jesús no iba a estar. Por eso Él es quien nos lleva a Cristo. Él es quien confirma que sus palabras escritas en el Evangelio que tenemos cada uno y que en su celular o en su Biblia, cada vez que lo lees, el Espíritu mismo te confirma que lo que dice ahí es así. Por eso las palabras, como dice el apóstol Pablo, las palabras de Jesús provocan fe, porque el Espíritu Santo cuando lo lees te confirma que esas palabras son de Cristo. Te dicen, estas palabras son palabras del Señor. No te confirma un salmo, te confirma las palabras de Cristo. No solo te las confirma, sino te aseguran que son verdaderas, que la sangre que nos ha redimido y nos ha reconciliado con Dios es suya. La sangre que ha sido derramada fue la de Jesús. Y te confirma que Jesús hoy está sentado al lado de Dios intercediendo por nosotros, preparándonos lugar para que estemos juntamente con Él. Él nos confirma eso. Dice Juan 14:26, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, que ya fue enviado, les enseñará todas las cosas y dice, les recordará todo lo que les he dicho. No solo nos recuerda las enseñanzas que hemos leído y estudiado en algún momento a lo largo de nuestras vidas, sino que te ayuda a aplicarlas, te enseña a aplicarlas, te enseña a ponerlas por obra en nuestro día a día. Por eso dice, te enseñará todas las cosas. Ante una decisión
Te va a recordar algo que Cristo dijo para que lo hagas. No te va a enseñar algo nuevo. Te va a enseñar a aplicar todo lo que está en esos 4 evangelios. Están plagados de palabras de Jesús y enseñanzas que cada vez que las volvemos a leer, el Espíritu Santo te sigue enseñando, te sigue hablando, sigue testificando. Y no solo eso, sino en Juan 16:14, Jesús, hablando acerca del Espíritu Santo, dice: el Espíritu Santo me glorificará. Jesús dice: el Espíritu Santo me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y tal como nosotros nos reunimos y este último tiempo hemos empezado a reunirnos para exaltar a Jesús y a darle honra, el Espíritu mismo también va a glorificar a su Hijo. Como nosotros con nuestra adoración exaltamos y glorificamos a Jesús, como hemos hablado en otro momento. No cante en la iglesia, cante en su casa, aquí adore. ¿Le gusta la música cristiana? Escúchela, disfrútela. Pero aquí en la iglesia adore. Olvídese de todo, ríndase, levante sus manos. Adore explícitamente al Señor. Glorifíquelo. Nosotros así lo glorificamos a Jesús. Y saben que el Espíritu Santo también glorifica a Cristo. Todavía no lo hemos visto, pero necesitamos hacer nuestra parte. Necesitamos preparar el terreno, el camino. Glorifiquemos a Cristo y el Espíritu Santo, ansioso de glorificar a Cristo, vamos a ver cómo ese poder sobrenatural va a empezar a glorificar a Cristo como iglesia y hará morada aquí con nosotros. Todos glorificando a Cristo. No solo nosotros, sino Él. Todos exaltando el nombre de Cristo en alto. No crean en el concepto que nos han dejado de avivamiento, y que para nosotros fue como una zanahoria. ¿Vieron? El que pedalea y el que con una zanahoria colgada, buscando algo, buscando que en algún momento va a pasar algo y el Espíritu Santo va a derramar su poder. Sí, va a ser así, pero no es magia. Entendamos el universo de Cristo, el universo de Dios. Él no quiere manifestar su poder simplemente para que rías, para que llores de la emoción, para que tenés dolor en tu espalda, estés bien. No quiere el Espíritu Santo, no está para esto. El Espíritu Santo no está para que traigas a la gente que esté en la calle y diga: vamos a orar por vos para que te sane, y que se sane y después se vaya y lo sanó de una úlcera en su estómago y salió de acá, sanó la úlcera y volvió a tomar para que se vuelva a agarrar otra úlcera. No funciona así.
la verdadera manifestación del Espíritu Santo es el Espíritu Santo glorificando a Cristo. ¿No es muy loco lo que digo? El Pentecostés surgió gracias a unos 120 que estaban esperando ser testigos, ni más ni menos que lo que hizo Jesús en 3 años. Pero como ellos no tenían el poder de Jesús, porque todavía no había descendido, antes de serán mis testigos, pero aguanten, esperen a que descienda el poder y me serán testigos en... ¿Y ellos qué hicieron? Esperaron ese poder para ser testigos. Por eso digo, entendamos, no existe el concepto romántico del avivamiento, no existe. Y los pocos focos que se han visto del Espíritu Santo en lugares han sido tan volátiles que aún las mismas personas ungidas, póngale ese nombre, que aún esas personas ungidas han terminado en otra, cualquiera. Y como siempre decimos, el milagro más grande, que el diablo puede imitarte cualquier milagro, pero el milagro más grande que el diablo no puede imitar es el arrepentimiento. Un diablo no puede ir contra sí mismo, no puede dividirse a sí mismo. El diablo no puede originar que una persona se aleje voluntariamente, incentivarlo que lo abandone. Por eso entendamos, no queremos un avivamiento, queremos que el Espíritu Santo se sienta cómodo y haga lo que quiera. Y que demuestre el poder. Pero ¿cómo lo demuestra? Glorificando a Cristo. ¿En qué ambiente? En un ambiente donde se glorifica a Cristo. ¿Hay milagros? Sí, ojalá, buenísimo. Esto es una visión muy particular. Milagros, no milagros, amo a Cristo igual. No lo predico porque me va a dar algo. Es una cuestión de amor. ¿Que lo quiero? Sí. ¿Que nos es provechoso para que los demás crean? Totalmente, es así. Pero cuando Él quiera, siempre le digo, Espíritu Santo, nosotros te adoramos con la sencillez de nuestro corazón y con nuestra sinceridad. Y vos, Espíritu Santo, haz el resto. Vos da testimonio también. Nosotros, como dice el relato de 1 de Juan 5, dice, nosotros también somos testigos acerca de Jesús. Todos testificamos, todos damos fe acerca de Jesús, pero en un ambiente donde Cristo es el centro, donde el nombre de Cristo es levantado en alto. Ahí el Espíritu Santo va a empezar a testificar acerca de Cristo. Con arrepentimiento, con sanidad, con milagros, con sus dones distribuidos y repartidos como Él quiere. ¿Qué va a suceder? Va a suceder, pero como testimonio de Cristo. Diciendo, es así. El Espíritu Santo diciendo, glorifico al Rey de Reyes. Como el Padre dijo, Él es mi Hijo amado, muy amado. El Espíritu Santo, que es el poder de Dios, en un ambiente de exaltación sincera,
el Espíritu Santo va a empezar a glorificar a Cristo y no quedaremos ni uno en pie. Y por último, la unidad del testimonio, como menciona este relato. El poder de estos tres testigos está en que no operan individualmente, dice que están de acuerdo. Dice el agua, que fue su identificación y su humanidad, la sangre, el sacrificio redentor, y el Espíritu Santo, su obra en nosotros. Todos estos armonizan perfectamente. Cada uno de estos exaltan a Jesús. Por eso, como conclusión, ya terminando, la verdad sobre Jesús no es una suposición ni un mito. Jesús no es nada de esto. Jesús fue real. Está respaldada por un triple testimonio y que es coherente. El agua, la sangre, la voz interna y el poder del Espíritu Santo. Y estos tres testigos nos aseguran que Jesús es quien dijo ser y que su obra es suficiente para darnos vida plena y eterna. La pregunta clave no es si la evidencia existe, sino si estamos dispuestos a considerarlas y a responder. ¿Estás dispuesto a abrirte a un testimonio, a este testimonio divino, a creer que Jesús es realmente tu Salvador, realmente tener presente su vida, su muerte, y darle lugar al Espíritu Santo, quien te da, atestigua de Él? Él nos invita a experimentar esta verdad respaldada por tres testimonios. Y como dije antes, estamos aprendiendo, estamos transformando un espacio en donde cantábamos y que cantamos al principio, canciones nos inspiran, pero hermano, cuando tenga que adorar, adore. Con sus brazos en alto, con sus rodillas postrados, con sus lágrimas, adore a Cristo. Cuando le demos al Espíritu Santo un ambiente en donde Cristo realmente sea glorificado, el Espíritu Santo va a empezar a cantar con nosotros. No con canciones, sino con poder. No sucede en cualquier lado esto. ¿En dónde va a suceder? En donde el nombre de Cristo sea levantado en alto. Amén. ¿Lo quiere?